Vamos a hacer primero una breve introducción. Obviamente, por una serie de razones, nuestro último programa fue un programa difícil. Empezando por las limitaciones técnicas, no teníamos una buena conexión a Internet. Gracias a los esfuerzos de Ivonne, salió el programa, con algunos inconvenientes, pero salió. Y lo segundo, como lo hablamos con Ivonne, obviamente es un tema difícil, es un tema que nos está afectando y es un tema donde no todos tienen que estar de acuerdo. A ver, nosotros no hablamos, es cátedra, y bien que podemos estar equivocados. Obviamente hacemos lo mejor que podemos y damos los conocimientos de la mejor manera posible. Pero no se enojen, no se peleen con nosotros. Nos vienen a veces con largos planteos de que hubiese, y sí, no se olviden también que uno está hablando, siguiendo un guión, por supuesto, habiendo preparado, pero hay cosas que a uno, por no tener tiempo, o porque uno se le escapa, y algunas cosas quedan mal explicadas, porque es natural. Para eso están las preguntas y para eso está el podcast. Entonces, vuelvo al principio, fue un programa difícil, pero a la vez fue un programa interesante. Bueno, vamos a la primera pregunta de Andrés Estracuadaini, no sé si está bien pronunciado Andrés, si no la disculpa el caso, que nos interroga de qué lado está el ejército. Bueno, el ejército, del único lugar que tiene que estar, que es la consigna sanmartiniana, es del lado de la nación. Un ejército, especialmente un ejército moderno, no puede estar adscripto a un partido político, a una determinada idea o a una lealtad personal a un jefe o a un comandante. Su deber es la defensa de la nación en común todo. Por supuesto que la historia muestra que esto no siempre se ha cumplido, también muestra la historia, y así lo sostiene la doctrina de la Escuela de Salamanca, esta obediencia no es ciega. El peor ejemplo que podemos citar es el eficiente y profesional ejército alemán, que hasta último momento le fue fiel a un megalómano, a un criminal, a un loco como era Adolf Hitler. En ese caso, lo que establece la sana doctrina de la Escuela de Salamanca es el tiranicidio o la rebelión. No es el tema de la pregunta, reitero lo que dije al principio, nuestro ejército argentino está del lado de la nación. Como tal, debe obedecer todas las órdenes legales que le imparta su comandante en jefe, que constitucionalmente es el presidente de la nación. Y bueno, si la orden no es constitucional, si la orden atenta contra el orden establecido, ahí tenemos un problema que esperemos que nunca se produzca, porque eso obligaría al que esté a cargo del ejército en ese momento a tomar una muy difícil decisión. Pero reitero, el ejército es de la nación toda, no es de ningún partido político. Edgardo Esturba nos interroga si no ha habido un plan para destruir los logros industriales que tenía la Argentina circa 1955. Sí, Edgardo, por supuesto. La Argentina en esa época había logrado un gran desarrollo económico, por otro lado fabricaba sus propios autos, sus propios electrodomésticos, sus propios barcos y hasta sus propios aviones de guerra. A mí no me cabe duda, no tengo las pruebas, pero no tengo dudas desde que el gran país del norte nunca vio con buenos ojos a sus rivales, fueran estos México, fuera Brasil o fuera la propia Argentina, y no me cabe duda que el golpe de Estado de 1955 estuvo alentado, estuvo promocionado, y no solamente ese golpe, sino todo lo que ha venido hasta nuestros días. Es decir, lamentablemente esto suena conspiranoico, pero no, se puede argumentar y se puede sostener con un montón de hechos históricos. Estos países que he nombrado, podríamos nombrar más, México, Brasil, Argentina, en toda su historia han sido interferidos, han sido perjudicados por los Estados Unidos de Norteamérica. No solamente en su desarrollo político, en su desarrollo militar, hasta en cuestiones mucho más banales, como es la industria del cine. Sabemos muy bien que tanto México como la Argentina, la década del 40, la década del 50, tenían un excelente cine que era muy difundido en los países de habla hispana. Bueno, todo eso fue reducido, fue aplastado y fue hecho de forma consciente
por la gran industria del cine, la meca, que es Hollywood. Bueno, decir que sí, Edgardo, no me cabe duda que eso ha sido así. Bueno, otra pregunta de Edgardo Esturba. Dice que un amigo de él, que es ingeniero naval, que trabaja en los astilleros de Tigre, que le ha contado que la Argentina no le está permitido fabricar chapa naval. Bueno, Edgardo, una buena noticia, eso fue cierto, durante 50 años, pero hoy, gracias a Dios, una empresa santafesina, Laminados Industriales, está en este momento produciendo chapa naval, es más, está produciendo 200.000 toneladas por año. Este es un proceso que se inició en el 2008 con una inversión de 50 millones de dólares y hoy está en ese nivel de producción. Así que sí, hubo toda una intención de que la Argentina no produjera chapa naval, que es muy importante para, obviamente, la fabricación de embarcaciones, pero hemos superado ese problema. Nos quedan muchos, pero ese lo hemos logrado superar. Bueno, más que una pregunta, es una crítica que nos hace Iván. Dice, con todo respeto, coronel, me parece que usted lo que no entiende es que el problema fundamental es la ética y la moral. Y la estrategia no sirve o no tiene utilidad si no hay conducta. Iván, ¿cómo no lo voy a entender? Yo lo que estoy y desarrollo en nuestras clases es lo que, en mi opinión, lo que debería ser. ¿A dónde hay que apuntar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo voy a desconocer un principio básico como ese? Es más, vamos a ahondar un poquito en ello. La política, que es la que gobierna la estrategia, es el arte de lo posible en el marco de la ética y no de la moral. Porque no es lo mismo la moral, que es algo común a todos, y la ética, que es algo común al conductor político. Es decir, el que hace estrategia, el que hace política, que es el conductor político, lo tiene que hacer desde la prudencia política. Y esa prudencia política está subordinada a la ética, porque es una decisión personal, de una persona. Es decir, no se puede compartir. Obviamente, y vuelvo a lo que dije al principio, Iván, a nadie, especialmente a mí, tengo un libro escrito sobre el tema que se denomina La prudencia y el arte militar. No tengo duda de que para que exista una política, una estrategia acorde con el bien común, tiene que haber un comandante, tiene que haber un jefe, tiene que haber un político, tiene que haber un príncipe que esté sometido a la ética, que es a sus decisiones enmarcadas en el bien. Nunca voy a estar en contra o voy a decir algo contrario a eso. Ahora, que yo diga que la Argentina tiene que tener tal cosa o tiene que desarrollar tal estrategia, es independientemente de las personas que nos mandan hoy. Las personas que nos mandan hoy tendrán su propia agenda, tendrán sus propias cosas. No hablo para ellos, hablo para lo que a mi criterio, que puede estar equivocado, debería ser. Así que, Iván, esa es mi opinión. Bueno, una pregunta me la han hecho varias veces, no siempre la he querido contestar, pero no es mi intención pelearme con nadie. Sostienen acá que Guillermo Modero ha sostenido que China perdió y que es un error ir con ellos porque no tiene energía y no tiene alimento. No, no estoy de acuerdo. Obviamente que China no tiene energía ni no tiene alimento. Por eso que nos vienen a comprar nosotros. Por eso que a nosotros nos conviene una asociación con China. Porque tenemos cosas diferentes. Ellos tienen cosas de alta tecnología, disponen de capital, de muchas otras cosas más. No tienen energía, no tienen alimentos. A nosotros nos sobra la energía, nos sobra el alimento. Es un negocio redondo. Aparte, China ya perdió. Bueno, yo no es lo que estoy viendo, no es lo que percibo. Por supuesto que China puede tener un problema o puede tener incluso un cataclismo como están teniendo muchos países, pero si voy a lo que está pasando hoy, China está muy cerca de ser la primer potencia económica del mundo. ¿Cómo no me voy a aliar con ese país? Y aliar no es someterse, no es subordinarse, es hacer negocios, es tener emprendimientos y objetivos comunes. Es decir, no estoy de acuerdo, para ser concreto, con esa posición de Guillermo Moreno. Bueno, ahí Elías nos plantea también, no sé si es una crítica, es una pregunta, si yo creo que es necesario que para que el pueblo esté unido hace falta Fuerzas Armadas. Elías, esto es una cuestión básica, histórica. Nuestras civilizaciones que se reconocen herederas de Grecia y de Roma
fueron antes de ser estados democráticos, fueron ejércitos. Ya lo hemos explicado en algún programa. Para poder hablar en la asamblea que se hacía en el Ágora, en las ciudades-estado griegas, no lo hacía cualquiera. Si era un esclavo no podía hablar, un ílota no podía hablar, solamente podían hablar los hombres libres. ¿Qué se consideraba un hombre libre? Un hombre que tenía cierta riqueza personal, cierto peculio, y podía bancarse, comprar armas, comprar un escudo, comprar una espada, perdón, que eran cosas costosas de la época, y los que aún podían más podían incluso comprarse un caballo e ir a la guerra armados con su propia armadura o montados en su propio caballo. Después Roma, que es la sucesora de Grecia, va a asumir esta cuestión de que el ciudadano, además de todos los derechos que tiene una primera y gran obligación, que es la defensa de su ciudad, y después de la República y después del Imperio. Es decir, es inconcebible solamente el modernismo o el posmodernismo, que se traduce en el progresismo que hoy sostenemos, puede creer que puede existir una nación sin ejército. Esto no es así. Aparte, dejemos de lado la historia, porque vamos a decir que son cosas del pasado. Observemos el mundo moderno. Observemos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, y son todos países que tienen grandes fuerzas armadas. Algunos, hasta me atrevería a decir, excesivamente grandes. Como un país como la Argentina, que es la octava superficie del mundo, que está llena de riquezas en un momento de carestía, de hambruna internacional, no va a tener fuerzas armadas. Las necesita, porque las fuerzas armadas, si queremos dar una definición conceptual, son la columna vertebral de un país, no son su cerebro, no son su conciencia, no son sus pies, no son sus manos, pero son su columna vertebral. Es el esqueleto que la mantiene y la sostiene. Es mi opinión. Bueno, Pepe Netieso nos pregunta si hay alguna política inmigratoria o si hay planes de inmigrantes. Bueno, no. La Argentina, que obviamente es un país nacido de la inmigración europea y de otros lugares que han venido especialmente a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, hoy es un país de puertas abiertas. Él lo dice y está escrito en el preámbulo de su Constitución Nacional. Es decir, a todos los habitantes de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, no es un país como los Estados Unidos o como tantos otros que levantan barreras o murallas para impedir que lleguen los inmigrantes. Acá yo estoy muy feliz que vengan inmigrantes, habiendo vivido en la Patagonia, donde he visto que los inmigrantes chilenos son los que se desempeñan muchas veces en tareas que algunos argentinos no quieren hacer. Lo mismo sucede acá donde vivo, en Mendoza. Para el tiempo de la cosecha es normal ver acá nacionales de Bolivia, de Paraguay, que vienen a levantar la cosecha. Porque, igual que en el sur, hay muchos argentinos que prefieren cobrar un plan y no ir a trabajar a la cosecha. Entonces, la Argentina espero que siga siendo un país de inmigración, es decir, que reciba con los brazos abiertos a todos aquellos que vienen a labrarse un futuro, que vienen a trabajar. Por supuesto, a esto le voy a incluir una limitación, hay que hacer obviamente un control. Acá no pueden entrar narcotraficantes, no pueden entrar atorrantes, no pueden entrar malandras, pero eso se hace con una buena inteligencia y con el sistema de migraciones. El que quiere ingresar se lo escanea, se lo investiga, y si la persona tiene algún antecedente o ese servicio de migraciones considera que va a ser problemático, no se lo deja ingresar. Ahora, todo el resto que vienen especialmente de los países limítrofes, hay que dejarlos entrar, porque ellos han colaborado durante muchos años a hacer la riqueza y la grandeza argentina. Creo que es la última pregunta. Luis Quinta nos pregunta si las Fuerzas Armadas argentinas son muy elitistas. No, Luis. Las Fuerzas Armadas son un fiel reflejo, son un espejo de la sociedad argentina. Tenemos la misma cantidad de hinchas de Boca, la misma cantidad de hinchas de River que tiene la sociedad, y tenemos representadas, me atrevo a decir, no todas las clases sociales, tenemos representadas mayormente las clases medias y bajas,
como es en cualquier país del mundo, porque esto es una cuestión sociológica. Una de las formas, tal vez la más rápida o la más cómoda, para lograr un ascenso social, si yo no me puedo pagar, por ejemplo, una educación terciaria, una educación universitaria, como es en muchos países del mundo, digamos, un expediente rápido y concreto es ingresar a las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas están formadas básicamente por gente humilde, porque es así, porque ha sido siempre así y porque seguirá siendo así. Desde la época de General San Martín, que conformó el Ejército Libertador con esclavos, con gauchos que estaban encadenados y presos. Lo mismo pasa hoy. Al ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, además de aquellos que pueden entrar por vocación, que los hay, por supuesto, hay quienes entran como una salida laboral porque no encuentran lugar, porque no están capacitados, y ese es el desafío que tienen todas las Fuerzas Armadas del mundo, y en especial las argentinas. A través de la educación militar, transformar esa materia prima que puede, lo digo con todo cariño, entre comillas, de baja calidad, transformarla en un verdadero soldado. Y esto yo lo he visto luego de 40 años, no lo vi solamente con el servicio militar profesional, que tiene una vara un poco más alta, lo vi con el servicio militar obligatorio, donde yo recibía soldados mayormente analfabetos, incluso soldados con graves problemas de higiene, no conocían el uso del agua caliente, del jabón, de la sábana, del cepillo de dientes. Después de un año, yo les puedo asegurar que esos ciudadanos, que yo los había visto entrar por la puerta de entrada, con sus pelos largos, mal vestidos, mal entrazados, se iban hasta con un físico diferente, trabajado, le habían crecido los músculos, los abdominales, habían aprendido reglas de convivencia, de cortesía, y eso es muy importante. Es decir, la Fuerza Armada Argentina, creo que como la masa de las Fuerzas Armadas del mundo, está muy lejos de ser elitista. Me atrevo a decir que están en el otro extremo, por lo cual para mí es una gran ventaja, Luis. Vamos a un cierre, a una conclusión, que la hablamos con Ivonne y que es una aclaración. Hablamos, como decía con ella, hoy hay mucha gente que está golpeada, que está cabizbaja, que necesita una palabra de aliento y que no la encuentra. Y muchas veces, en mensajes como el nuestro, que pretenden, además de llevar la verdad, de llevar una realidad, también levantar la esperanza, levantar una bandera, algunos o muchos creen que nosotros tenemos un proyecto político, que estamos detrás de un proyecto. Bueno, no, lamentablemente no. En principio porque hoy hacer política en la Argentina desde el llano, como es mi caso, yo estoy en la costa cero, en el llano, es tremendamente difícil. Tendría que ingresar a un partido político, no lo voy a hacer porque no creo en ellos. Tendría que ser millonario para disponer de varios millones de dólares, no los tengo, o se tendría que dar un hecho fortuito que no sabemos si se va a dar. Lo que yo estoy viendo es que muy probablemente el sistema político argentino colapse. Puede ser que sí, puede ser que no. Nos pueden acusar de apocalípticos o no. Lo que sí, lo que me dice el sentido común, lo que me dice la historia, lo que me dice mi intuición, que en ese momento hay que sencillar hasta que aclare. Si uno sabe, como yo creo, que viene un tsunami, bueno, no hay que quedarse en la playa mirando cómo viene la ola. Hay que buscar un lugar alto, juntar los elementos de abrigo para hacer fuego, el agua, los alimentos que vamos a tener, y después, cuando pase el tsunami, baje el agua, en función de lo que quede, bueno, uno tendrá que volver a mirar el panorama, mirar el paisaje y ver para qué lado uno sale, corriendo o caminando. Bueno, podemos estar equivocados, de hecho, es muy probable que estemos equivocados, pero yo no puedo negar la convicción, la intuición que tengo. Pero bueno, amigos, youtubers, nosotros estamos al servicio de ustedes. Es muy importante la interacción, pero también les pido no pongan excesivas esperanzas donde puede no haberlas. Tampoco les digo que las retiren o que no crean. Yo realmente
no soy dueño totalmente de mi destino. Como saben, soy un creyente y siempre hablo no solamente de mi libertad, que es en casa, sino que coloco también la libertad de Dios. Esto es una odisea, este es un viaje. Estamos arriba del barco, las velas están ajadas, nos azotan la tormenta, el agua que entra por todos lados, pero bueno, Dios proveerá.